Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 17 de febrero de 2026, y este es el día 48 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. Ayer contemplamos uno de los momentos más hermosos y sagrados de la Escritura, Jesús instituyendo la Santa Cena, partiendo el pan, ofreciendo su cuerpo por nosotros. Fue un mensaje de amor sacrificial, de gracia inmerecida, de esperanza eterna. Hoy, el mensaje es muy diferente. Hoy enfrentamos una de las historias más trágicas y solemnes de toda la Biblia. La muerte del rey Saúl. No es un mensaje fácil. No es un mensaje cómodo. Pero es un mensaje absolutamente necesario. Porque la palabra de Dios no solo nos muestra ejemplos de fe para seguir. También nos muestra advertencias de fracaso para evitar. No solo nos dice lo que debemos hacer. También nos muestra lo que no debemos hacer. Y la vida de Saúl es una de las advertencias más poderosas de toda la Escritura. La lectura de hoy viene de 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 6. Y registra el final de un hombre que comenzó con tanto potencial pero terminó en tragedia total. Antes de leer el versículo, necesito darte contexto. Porque la muerte de Saúl no fue un accidente. No fue mala suerte. No fue injusticia divina. Fue el resultado inevitable de decisiones que Saúl tomó durante años. Saúl comenzó increíblemente bien. Fue elegido por Dios mismo para ser el primer rey de Israel. Era físicamente impresionante. 1 de Samuel 9:2 dice que era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Cuando Dios lo ungió como rey, el Espíritu de Dios vino sobre él. Profetizó con los profetas. Dios le dio un nuevo corazón. Tuvo victorias militares impresionantes. El pueblo lo amaba. Tenía todo lo necesario para ser un gran rey. Pero algo salió terriblemente mal. Y no fue repentino. Fue gradual. Una decisión a la vez. Una desobediencia a la vez. Una justificación a la vez. Hasta que Saúl pasó de ser el ungido de Dios a ser rechazado por Dios. Déjame preguntarte algo personal antes de continuar. ¿Has visto en tu propia vida un patrón de alejamiento gradual de Dios? Tal vez comenzaste fuerte. Tenías pasión. Tenías compromiso. Tenías fe ardiente. Pero con el tiempo, poco a poco, te has alejado. No fue dramático. Fue sutil. Una decisión comprometida aquí. Una oración omitida allá. Un pecado justificado. Una convicción ignorada. Si ese eres tú, entonces este mensaje de hoy es particularmente importante. Porque la historia de Saúl es una advertencia de hacia dónde conduce ese camino si no se corrige. Pero también quiero que sepas esto antes de comenzar. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas malas decisiones hayas tomado, mientras tengas vida, no es demasiado tarde para arrepentirte y volver a Dios. El final de Saúl no tiene que ser tu final. Porque la misericordia de Dios está disponible para todos los que se vuelven a Él con corazón sincero. Saúl tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse. Múltiples advertencias. Múltiples confrontaciones. Pero las rechazó todas. Y ese fue su error fatal. No cometas el mismo error. Si Dios te está hablando hoy, si estás sintiendo convicción, no la ignores. No la justifiques. No la pospongas. Responde ahora. Abramos nuestros corazones. Porque lo que vamos a leer hoy es serio. Es solemne. Es una advertencia que podría salvarte de un final trágico. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Leamos nuevamente, con la solemnidad que merece. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Permite que el peso de estas palabras penetre en tu corazón. Así murió Saúl. No en gloria. No en victoria. No rodeado de honra.
sino en derrota, en vergüenza, en tragedia. Y no solo él murió. Sus 3 hijos murieron con él. Su escudero murió. Todos sus hombres murieron. Las consecuencias de sus decisiones no solo lo afectaron a él. Afectaron a todos los que dependían de él. Ahora, analicemos cómo llegó Saúl a este final trágico. Porque no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y si entendemos ese proceso, podemos evitar repetirlo en nuestras propias vidas. Primera caída, desobediencia en Gilgal, la impaciencia. La primera grieta en el reinado de Saúl apareció en 1 de Samuel capítulo 13. Los filisteos habían reunido un ejército masivo para atacar a Israel. Saúl y su ejército estaban en Gilgal, esperando al profeta Samuel. Samuel había dicho que vendría en 7 días para ofrecer sacrificios y buscar la dirección de Dios antes de la batalla. Pero pasaron los 7 días, y Samuel no había llegado. El ejército de Saúl estaba aterrorizado y comenzando a dispersarse. La presión aumentaba. El enemigo se acercaba. Y Saúl se impacientó. Así que Saúl tomó las cosas en sus propias manos. Decidió ofrecer el sacrificio él mismo, aunque no era sacerdote y no tenía autoridad para hacerlo. Y justo cuando terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado». Y luego vino la sentencia devastadora. Versículo 14. Jehová se hubiera buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por una acción de impaciencia, por no esperar en Dios, por tomar las cosas en sus propias manos, Saúl comenzó a perder su reino. Y aquí está la lección: la obediencia parcial es desobediencia. La obediencia retrasada es desobediencia. La obediencia con excusas es desobediencia. Saúl tenía sus razones. El pueblo se dispersaba. El enemigo se acercaba. Samuel se retrasaba. Todas son razones comprensibles desde una perspectiva humana. Pero Dios no pidió que Saúl obrara según su comprensión humana. Pidió que obedeciera, punto. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos dice que esperemos, pero nos impacientamos. Dios nos dice que confiemos, pero tomamos control. Dios nos dice que obedezcamos, pero justificamos nuestra desobediencia con razones que suenan razonables. Proverbios 3, 5 y 6 dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas». No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios, incluso cuando no entiendes. Obedece, incluso cuando parece ilógico. Espera, incluso cuando es difícil. Segunda caída, desobediencia en Amalec, la obediencia selectiva. Si la primera desobediencia de Saúl fue seria, la segunda fue catastrófica. Y está registrada en 1 de Samuel capítulo 15. Dios le dio a Saúl una orden muy clara a través del profeta Samuel. Debía atacar a los amalecitas y destruir completamente todo lo que tenían. No debía dejar nada vivo. Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales. Destrucción completa. ¿Por qué una orden tan severa? Porque los amalecitas habían atacado a Israel cuando salieron de Egipto, atacando a los débiles y vulnerables por la espalda. Y Dios había declarado que tendría guerra contra Amalec de generación en generación. Este era un juicio divino, y Saúl era el instrumento. Pero Saúl decidió obedecer selectivamente. Atacó a los amalecitas. Mató a la mayoría de la gente. Pero perdonó al rey Agag. Y guardó lo mejor del ganado y de las ovejas. Su plan era sacrificarlos a Dios. Cuando Samuel vino a confrontarlo, Saúl inmediatamente declaró: «Yo he cumplido la palabra de Jehová». Versículo 13. Pero Samuel escuchó los balidos de las ovejas y el mugido del ganado. Y preguntó: «Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». Versículo 14. Saúl comenzó a dar excusas. El pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová.
Él solo hizo lo que el pueblo quería, etc. Pero Samuel no aceptó las excusas. Versículo 22 y 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras devastadoras. El obedecer es mejor que los sacrificios. La rebelión es como brujería. La obstinación es como idolatría. Y porque Saúl desechó la palabra de Dios, Dios lo desechó como rey. Y aquí está la lección crítica. No puedes sustituir la obediencia con actividad religiosa. No puedes obedecer solo en las áreas que te convienen e ignorar el resto. No puedes dar excusas por tu desobediencia y esperar que Dios lo acepte. Dios no quiere tus sacrificios si no tienes obediencia. Dios no quiere tus ofrendas si tu corazón está en rebelión. Dios no quiere tu servicio si no estás dispuesto a someterte a su voluntad. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saúl sabía lo que Dios había mandado. Simplemente decidió no hacerlo completamente. Y eso selló su destino. Tercera caída, los celos de David, la comparación destructiva. Después de que Dios rechazó a Saúl como rey, ungió a David como su reemplazo. Pero Saúl no perdió el trono inmediatamente. Siguió siendo rey por años. Y durante esos años, David sirvió en su corte. David era todo lo que Saúl no era. Tenía el corazón de Dios. Era valiente. Era exitoso en todo lo que hacía. El pueblo lo amaba. Y eso despertó algo oscuro en el corazón de Saúl, los celos. Primero de Samuel 18, 6 y 7, registra el momento decisivo. Después de que David mató a Goliat, las mujeres de Israel salieron cantando. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde ese día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Los celos envenenaron su corazón. Y lo llevaron a hacer cosas terribles. Intentó matar a David con una lanza, 2 veces. Envió a David a batallas peligrosas esperando que muriera. Persiguió a David por el desierto como un animal. Masacró a 85 sacerdotes que habían ayudado a David. Destruyó la ciudad de Nob. Los celos lo consumieron hasta que prácticamente perdió la razón. Y aquí está la lección, la comparación mata. Los celos destruyen. Cuando mides tu vida por el éxito de otros, siempre terminarás amargado. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Los celos literalmente carcomieron a Saúl desde adentro. Lo transformaron de un rey en un hombre obsesionado. Lo redujeron de un líder en un perseguidor paranoico. ¿Estás celoso de alguien? ¿Te molestas cuando otros tienen éxito? ¿Te comparas constantemente con otros y te sientes inferior o superior? Los celos son una señal de advertencia. Deben ser confrontados y eliminados antes de que te destruyan. Gálatas 6:4 dice, así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Enfócate en tu propia carrera con Dios. Celebra el éxito de otros. Y rechaza los celos como el veneno que son. Cuarta caída. Consultar a la medium, la desesperación espiritual. La caída final de Saúl fue la más trágica de todas. Y está registrada en 1 de Samuel capítulo 28. Los filisteos habían reunido otro ejército para atacar a Israel. Saúl estaba aterrorizado. Necesitaba desesperadamente dirección de Dios. Pero cuando consultó a Jehová, Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El silencio de Dios era ensordecedor. Y era el resultado de años de desobediencia.
Dios había intentado hablarle a Saúl muchas veces. Saúl había ignorado su voz. Ahora, cuando Saúl lo necesitaba desesperadamente, Dios había dejado de hablar. Y en su desesperación, Saúl hizo lo impensable. Buscó a una médium. Una mujer que consultaba a los muertos. Algo que Dios había prohibido explícitamente y que el mismo Saúl había prohibido en Israel. Le pidió que invocara al espíritu del profeta Samuel, que había muerto. Y ya sea que realmente fue Samuel o un demonio haciéndose pasar por Samuel, el mensaje fue devastador. Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Versículos 16 y 19. Mañana estarás muerto. Tú y tus hijos. Israel será derrotado. Y todo porque te apartaste de Dios. Y aquí está la lección más seria. Cuando Dios deja de hablarte, no busques respuestas en lugares prohibidos. Cuando sientes el silencio de Dios, no es momento de buscar espiritistas, psíquicos, horóscopos o cualquier otra fuente ocultista. Es momento de arrepentirte. El silencio de Dios es a menudo un llamado al arrepentimiento. Es Dios diciendo, he estado hablando y no has escuchado. Ahora experimentarás lo que es cuando no hablo. Pero incluso en ese punto, si Saúl hubiera caído de rodillas en arrepentimiento genuino, si hubiera confesado todo y vuelto a Dios con corazón quebrantado, la misericordia de Dios habría estado disponible. Pero Saúl no se arrepintió. Consultó a los demonios en lugar de arrepentirse ante Dios. Y selló su destino. Deuteronomio 18:10-12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, busques dirección espiritual de fuentes que Dios ha prohibido. No importa cuán desesperado estés. No importa cuán silencioso parezca Dios. Busca a Dios en arrepentimiento, no a los demonios en rebelión. La muerte de Saúl, el final inevitable. Y así llegamos a nuestro versículo de hoy. Primero de Samuel 31. Los filisteos atacaron. Israel fue derrotado. Los hombres de Israel huyeron. Los 3 hijos de Saúl fueron muertos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Los arqueros alcanzaron a Saúl y lo hirieron gravemente. Saúl, en agonía y desesperación, le pidió a su escudero que lo matara para que los filisteos no lo torturaran. Pero su escudero no quiso. Así que Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella. Se suicidó. Y su escudero, viendo esto, también se mató. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Un final trágico. Un rey que comenzó ungido por Dios, terminó quitándose su propia vida en derrota. Un hombre que tenía todo el potencial para ser grande, murió en vergüenza. Y lo más trágico, sus hijos pagaron el precio de sus decisiones. Jonatán, quien amaba a Dios y era amigo de David, murió en esa batalla. Inocente de las rebeliones de su padre, pero víctima de las consecuencias. Porque el pecado nunca afecta solo al pecador. Siempre hay daño colateral. Tus decisiones afectan a tu familia. Afectan a los que dependen de ti. Afectan a los que te rodean. Proverbios 14:12 advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Saúl pensó que podía manejar su desobediencia. Pensó que podía justificar sus decisiones. Pensó que podía ignorar las advertencias de Dios. Pero todo camino de desobediencia, sin importar cuán razonable parezca, lleva a la muerte. Tal vez no muerte física inmediata, pero muerte espiritual. Muerte de propósito. Muerte de destino. Muerte de bendición. Lecciones clave de la vida de Saúl. Ahora, resumamos las lecciones críticas que debemos aprender de la vida y muerte de Saúl. Lección 1. La desobediencia gradual lleva a la destrucción total. Saúl no se rebeló contra Dios de la noche a la mañana. Fue gradual.
Una desobediencia aquí. Una justificación allá. Un compromiso tras otro. Hasta que llegó a consultar médiums. Esto es cómo funciona el pecado. Comienza pequeño. Parece manejable. Parece justificable. Pero crece. Se expande. Se profundiza. Hasta que te tiene completamente atrapado en algo que nunca imaginaste. Santiago 1:14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No juegues con el pecado. No justifiques pequeñas desobediencias. No pienses que puedes controlar hacia dónde te lleva. Porque el pecado siempre quiere más. Siempre profundiza. Siempre destruye. Lección 2. Dios confronta antes de juzgar. Es importante notar que Dios no abandonó a Saúl sin advertencia. Envió al profeta Samuel múltiples veces. Le dio oportunidades de arrepentirse. Le mostró las consecuencias de sus acciones. Dios es paciente. Es misericordioso. No quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios te está confrontando hoy, ya sea a través de su palabra, a través de un predicador, a través de un amigo, a través de circunstancias, o a través de convicción interna, no lo ignores. No lo rechaces. No lo justifiques. Responde. Arrepiéntete. Cambia. Las confrontaciones de Dios son actos de misericordia, no de crueldad. Son oportunidades para corregirnos antes de que sea demasiado tarde. Lección 3. Las consecuencias no se pueden evitar indefinidamente. Saúl vivió años después de su primera desobediencia. Siguió siendo rey. Seguía teniendo poder. Tal vez pensó que había escapado de las consecuencias. Pero no se puede burlar a Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias pueden retrasarse, pero no se cancelan. Puedes sembrar desobediencia hoy y no cosechar inmediatamente. Pero la cosecha vendrá. Siempre viene. Esto es tanto advertencia como esperanza. Advertencia. No pienses que porque no has experimentado consecuencias inmediatas, puedes continuar en pecado. Esperanza. Si estás cosechando las consecuencias de decisiones pasadas, el arrepentimiento genuino puede cambiar tu siembra futura. Lección 4. El arrepentimiento superficial no es suficiente. Aquí está algo crítico que muchos pasan por alto. Saúl sí se arrepintió después de su desobediencia con Amalec. Primero de Samuel 15:24 y 25 registra. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Te ruego que perdones ahora mi pecado. Suena como arrepentimiento, ¿verdad? Pero no lo fue. Porque inmediatamente después, en el versículo 30, Saúl reveló su verdadera motivación. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Saúl no estaba realmente arrepentido de su pecado. Estaba preocupado por su reputación. No le dolía haber desobedecido a Dios. Le dolía que otros supieran que había desobedecido a Dios. Eso no es arrepentimiento verdadero. Es manejo de imagen. Es lamento por las consecuencias, no tristeza por el pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento verdadero no solo lamenta ser atrapado. Lamenta el pecado mismo. No solo quiere evitar las consecuencias. Quiere cambiar. No solo confiesa con palabras. Demuestra con acciones. Saúl confesó pero no cambió. Y esa es la evidencia de que su arrepentimiento no fue real. Lección 5. Nunca es demasiado tarde mientras tienes vida. Ahora, aquí está la esperanza en medio de esta historia oscura.
Aunque Saúl eligió no arrepentirse genuinamente, podría haberlo hecho en cualquier momento. Incluso en su última noche, después de consultar a la médium, después de escuchar la profecía de su muerte inminente, si Saúl hubiera caído sobre su rostro y clamado: «Dios, he pecado horriblemente. He desobedecido. He rebelado. He ignorado tus advertencias. Pero te ruego misericordia. Perdóname. Cámbiame». Aunque muera mañana, que muera en paz contigo, Dios lo habría escuchado. Porque Dios es misericordioso. Salmo 103:12 dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». No importa qué tan lejos hayas caído. No importa cuántas veces hayas desobedecido. No importa cuán oscuro sea tu pecado. Si te arrepientes genuinamente, Dios te perdonará. La diferencia entre Saúl y David es ilustrativa. Ambos pecaron gravemente. Saúl desobedeció mandatos directos de Dios. David cometió adulterio y asesinato. Pero David se arrepintió genuinamente, y Saúl no. Lee el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David. Es el corazón quebrantado de un hombre que reconoce plenamente su pecado y clama por misericordia. Y Dios lo perdonó. No seas como Saúl. Si has estado alejándote de Dios, regresa hoy. No justifiques. No pospongas. No minimices. Arrepiéntete ahora, mientras todavía tienes la oportunidad. Déjame compartir contigo 4 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Examina tu obediencia a Dios. La primera aplicación práctica es esta. Toma tiempo hoy para examinar honestamente tu nivel de obediencia a Dios. ¿Hay áreas donde sabes lo que Dios quiere, pero no lo estás haciendo? ¿Hay mandatos que estás ignorando? ¿Hay convicción que estás silenciando? ¿Hay pecados que estás justificando? Escríbelos. Confiésalos. Arrepiéntete de ellos. Y comienza a obedecer, incluso si es difícil, incluso si no tiene sentido, incluso si requiere sacrificio. Recuerda, obedecer es mejor que sacrificios. Dios prefiere tu obediencia simple a tus actos religiosos complicados. Aplicación práctica número 2. Rechaza los celos y la comparación. La segunda aplicación: si has estado celoso de alguien, si te has estado comparando con otros, confiésalo como pecado y recházalo. Los celos destruyeron a Saúl. No permitas que te destruyan a ti. Celebra el éxito de otros. Enfócate en tu propia carrera con Dios. Y confía que Dios tiene un plan único y perfecto para tu vida. Romanos 12:15 dice: «Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». Cuando alguien más es bendecido, gózate con ellos. No los envidies. No los critiques. Celébralos. Porque el reino de Dios no es una competencia. Es una familia. Aplicación práctica número 3. Nunca busques dirección espiritual de fuentes prohibidas. La tercera aplicación: comprométete hoy a nunca consultar horóscopos, psíquicos, médiums, o ouija, tarot, o cualquier otra práctica ocultista, sin importar cuán desesperado te sientas. Estas cosas están prohibidas por Dios porque te conectan con poderes demoníacos. Parecen inofensivas. Parecen ayudar. Pero son puertas a la destrucción espiritual. Si has participado en estas cosas en el pasado, confiésalo, arrepiéntete, renuncia a cualquier pacto o conexión espiritual, y pide a Dios que te limpie completamente. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aplicación práctica número 4. Responde a la confrontación con arrepentimiento, no con excusas. La cuarta aplicación: la próxima vez que Dios te confronte con tu pecado, ya sea a través de su palabra, de un predicador, de un amigo o de convicción interna, responde con arrepentimiento genuino, no con excusas. No hagas lo que Saúl hizo. No culpes a otros. No justifiques tus acciones. No minimices tu pecado. Reconócelo plenamente. Confiésalo honestamente. Arrepiéntete sinceramente. Y cambia realmente. Proverbios 28:13 dice:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y apártate. Esas son las dos partes del arrepentimiento verdadero. Reconocer el pecado y abandonar el pecado. Familia de Lee la Palabra, la historia de Saúl es una de las más tristes de toda la Biblia. Un hombre con tanto potencial. Un hombre elegido y ungido por Dios. Un hombre que podría haber sido recordado como uno de los grandes reyes de Israel. Pero en lugar de eso, es recordado como una advertencia. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. Un recordatorio de hacia dónde conduce la desobediencia gradual. Pero aquí está la esperanza. Tú no tienes que terminar como Saúl. No importa dónde estés ahora en tu caminar con Dios, no importa qué errores hayas cometido, no importa cuán lejos hayas caído, puedes arrepentirte hoy. Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente dispuesta. Gente que responde cuando Él habla. Gente que se arrepiente cuando peca. Gente que obedece incluso cuando es difícil. No endurezcas tu corazón como Saúl. No ignores las advertencias como Saúl. No justifiques tu desobediencia como Saúl. No consultes fuentes prohibidas como Saúl. En cambio, arrepiéntete. Obedece. Confía. Y experimenta la misericordia y la restauración de Dios. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Reconocemos que la historia de Saúl nos confronta. Nos muestra el peligro de la desobediencia gradual. Nos advierte de las consecuencias de ignorar tus advertencias. Señor, examina nuestros corazones hoy. Muéstranos cualquier área de desobediencia. Cualquier pecado que estemos justificando. Cualquier compromiso que estemos haciendo. Cualquier advertencia que estemos ignorando. Y te pedimos gracia para arrepentirnos genuinamente. No arrepentimiento superficial como Saúl. No lamento solo por las consecuencias. Sino tristeza verdadera por el pecado mismo. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos desobedecido. Por las veces que hemos puesto excusas. Por las veces que hemos endurecido nuestros corazones contra tu voz. Danos corazones tiernos. Espíritus dispuestos. Voluntades sometidas. Ayúdanos a obedecer incluso cuando es difícil. A confiar incluso cuando no entendemos. A arrepentirnos incluso cuando duele. Y líbranos del destino de Saúl. Que no terminemos en tragedia cuando podríamos terminar en victoria. Que no perdamos nuestro propósito por desobediencia. Que no desperdiciemos nuestro potencial por rebelión. Gracias porque nunca es demasiado tarde mientras tenemos vida. Gracias porque tu misericordia está disponible para todos los que se vuelven a ti con corazón sincero. Restaura lo que el pecado ha destruido. Redime lo que la desobediencia ha dañado. Y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús, quien murió para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Si este mensaje te confrontó hoy, dale like a este vídeo. Comparte esta palabra con alguien que necesita escuchar esta advertencia. Suscríbete y activa las notificaciones para palabra transformadora cada día. Y si Dios te habló hoy sobre algún área de desobediencia, declara en los comentarios: hoy escojo arrepentirme y obedecer. Tu declaración pública fortalecerá tu compromiso. Mañana tenemos un mensaje de esperanza poderosa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Después de la advertencia de hoy, celebraremos la salvación disponible para todos mañana. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, no seas como Saúl. Arrepiéntete mientras tienes tiempo. Que Dios te dé un corazón obediente hoy. Nos vemos mañana.